Nocicepción viene de la palabra nocere, latín daño. Y es importante recordar este concepto porque la nocicepción, a pesar de ser trascendental para entender el dolor, no es dolor, es aquella situación que es la alerta, el daño, exactamente como en latín. La nocicepción es la detección del daño tisular mediante traductores especializados unidos a las fibras A delta y C, que transmiten las señales al asta posterior y de ahí a la vena espinotalámica hacia la corteza. Es por tanto un input sensorial, una alerta, un proceso fisiológico. El dolor está cargado de otras connotaciones. Los mecanorreceptores cambian y se adaptan con la nocicepción. Aumentan sus umbrales mecánicos y de sensibilidad. Además tienen cambios en la latencia de la conducción. Esto hace que el dolor con el tiempo se haga persistente y que sensaciones que en algún momento podrían ser no dolorosas lo son. Incluso influye en lo que es el campo de la percepción dolorosa. Los nociceptores y los mecanorreceptores y los termorreceptores cambian con la persistencia del estímulo doloroso. El dolor agudo es una respuesta adaptativa que va a promover la reparación y protección de los tejidos, pero sin embargo, esta persistencia va a hacer que se cronifique. El dolor crónico está asociado, por tanto, a una reorganización neuronal que va a determinar estados anormales de sensibilidad, tanto a nivel periférico, sensibilización periférica, como a nivel central, sensibilización central, frente a estímulos nocivos e inocuos, capaces de perdurar independiente de la lesión. Una vez que ocurre la sensibilización, aumentan la cantidad de canales receptores, cambian los receptores y además que se genera una recepción distinta del estímulo. Un estímulo que en algún momento no era doloroso pasa a ser doloroso, porque estos mecanorreceptores, termorreceptores y nociceptores cambian y bajan su umbral, y al bajar su umbral, aquellas sensaciones que en algún momento pudieron no producir molestias aumentan. Además, aumenta el campo receptivo de las terminaciones dolorosas, ya que existen algunos tipos de terminaciones que no solo van a bajar su umbral, incluso se ha detectado que pueden cambiar y de alguna forma termorreceptores, mecanorreceptores pueden, a través de cambios genéticos locales, pasar a ser nociceptores. Ese es parte del proceso de la sensibilización. El dolor inflamatorio se origina posterior a la disrupción de la integridad de un tejido causado por un trauma, una quemadura, y genera una respuesta inmune inadecuada. Tumores u otros insultos son capaces de gatillar esta respuesta inflamatoria. La reacción inflamatoria es, por tanto, una respuesta inespecífica que se caracteriza por la reclutación de células inmunocompetentes y la liberación de mediadores inflamatorios que van a permitir aislar y destruir un agente dañino y además inducir la reparación del tejido lesionado. Adicionalmente, este ambiente puede someter al sistema nervioso a cambios profundos a nivel de fibras aferentes primarios, lo que se denomina sensibilización periférica, generando una reducción de los umbrales de activación de las neuronas nociceptivas y produciendo cuadros hiperalgésicos. Numerosos estudios han demostrado que existen interacciones neuroinmunes sinérgicas, donde múltiples mediadores liberados desde las células inmunes frente a una lesión tisular pueden amplificar la respuesta inflamatoria y aumentar el reclutamiento de otras células, facilitando la sensibilización y estados de dolor crónico. Por ejemplo, células como los mastocitos, neutrófilos y macrófagos contienen receptores llamados Toll-Talkens, que se activan producto
de todas las sustancias liberadas por los tejidos comprometidos, lo cual va a activar factores de transcripción intranucleares que van a inducir genes proinflamatorios y la liberación de más mediadores inflamatorios. A estas adaptaciones que ocurren a nivel periférico, sensibilización periférica, se suman cambios a nivel medular. Los primeros cambios de sensibilización central. La plasticidad y la sensibilidad de las neuronas del asta dorsal se producen por una estimulación repetida y mantenida de alta intensidad a través de las aferencias dolorosas. En las neuronas de amplio rango dinámico se desencadena un descenso del umbral de respuesta y además responden de forma exagerada cuando reciben un impulso de bajo umbral de las aferencias a beta del tacto, transmitiendo la señal como un estímulo de alta intensidad, por tanto doloroso. Este mecanismo antes mencionado está ligado al desarrollo de hiperalgesia secundaria y alodinia, manifestaciones clínicas de sensibilización central. Esto se debe a la presencia de citoquinas que sensibilizan las neuronas contiguas, ampliando el campo receptivo. Todo aquello constituye un fenómeno llamado Wnt. La dorsal de la médula representa el primer lugar del procesamiento del dolor. Las prolongaciones centrales de las neuronas localizadas en el ganglio dorsal, tipificadas como aferencias a delta y C, que se integran al asta dorsal de la médula y hacen sinapsis con la segunda neurona, fundamentalmente en la lámina 1 y 5, normalmente. Adaptaciones medulares. Uno de los cambios son la potenciación homosináptica a corto plazo, o WINAP, antes nombrada. También la potenciación homosináptica a largo plazo, o LPT, aumento prolongado en la eficacia de las sinapsis primarias ya activadas tras estímulos nóxicos de alta intensidad. De los diferentes mecanismos resalta el papel que juegan los receptores glutaminérgicos, en especial los receptores NMDA. Sensibilización heterosináptica. Transcripción dependiente de la sensibilización de genes, pérdida de inhibición, sobre todo lo relacionado con los neurotransmisores GABA y glicina. También hay un cambio en la arquitectura sináptica. Generalmente hay una invasión de las axones a zonas que no solían ser zonas relacionadas con el dolor. También hay una activación de la microglía y otras células no neuronales. En la glía se estimula todo lo que tiene procesos que tienen que ver con la muerte neuronal y con la creación de nuevos mediadores inflamatorios. Nuevos estudios han mostrado que existen otras células que no son neuronales que también se sensibilizan a nivel periférico, a nivel del ganglio dorsal y de la espina dorsal. Estas células pueden ser a nivel periférico incluso bacterias o células cancerosas. Últimos estudios los han mostrado. Además, a nivel del ganglio dorsal podemos encontrar no solo a los macrófagos, sino a las células T. Recordar que hay áreas de estas células que pueden estar sensibilizadas. También las células óseas marrones. Y a nivel espinal nos podemos encontrar con las células T, además de la microglía, los astrocitos y los oligodendrocitos, que también están sensibilizados.